ámbito militar, digamos, los ejércitos están todo el tiempo entrenando, ¿no? ¿Hay alguien que está relacionado con el ejército, con la fuerza militar? ¿Acá hay alguien? Acá tenemos a Emma. Muy bien, se ha quedado allá atrás, nos está controlando a todos, gracias, nos está cuidando. Bien. Lo podríamos llamar a que nos cuente algo, pero seguramente Emma va a estar de acuerdo, y si no, nos decís en que nos equivocamos, pero en el ejército están permanentemente ejercitándose, porque hasta de ahí viene la palabra ejército. Ejército tiene que ver con ejercitarse, con estar permanentemente haciendo ejercicios militares, y por eso se llaman ejércitos. Siempre se están entrenando, siempre se están preparando para la guerra. Ahora, cuando una situación de conflicto empieza a crecer, vieron que no sale de un día para otro una guerra entre una nación y otra, sino que va creciendo el conflicto, llega a un punto donde ya las autoridades de las naciones saben que la guerra es cuestión de tiempo, pero la guerra ya es un hecho. Todavía no se ha disparado un arma, todavía no ha habido despliegue de las tropas, pero la guerra ya es un hecho. Y cuando eso pasa, a veces las personas, o en el ámbito militar ya lo saben, mucho antes que el resto del pueblo. En el ámbito militar se usa una expresión para decir, hay una guerra que es segura, aunque todavía no comenzó, pero es segura. Y se llama hipótesis de guerra, ¿sí? Una hipótesis de guerra. Es un lenguaje que significa que aunque todavía están en el cuartel, todavía puede ser que estén con sus familias, esos soldados ya se van haciendo la idea de que están en guerra. Empiezan a preparar su mente, empiezan a preparar todo, empiezan a moverse, entrenarse y desplegar las fuerzas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque para ellos la guerra ya es un hecho, ¿sí? Y hoy quiero hablarte de esto. El título de mi sermón en esta mañana es Hipótesis de guerra. Y estamos hablando de que somos peregrinos, ¿sí? Estamos en una serie que hemos llamado así, Peregrinos. Vamos junto con esto leyendo el libro de John Bunyan, El Peregrino, un libro hermoso, lleno de enseñanzas prácticas, vivas para nosotros. Y nosotros tenemos que entender como peregrinos que estamos en una guerra, que puede ser que no sea algo muy visible, muy evidente, pero estamos en una guerra. Aún en el libro del Peregrino, llega un momento donde en su caminar él se encuentra con un enemigo que le sale al cruce y primero lo intenta persuadir de que vuelva atrás. Le dice, no sigas por este camino, volve, te voy a dar algunos favores, te voy a dar algunas recompensas si volves atrás. Pero el peregrino le dice, no, yo voy a seguir adelante, yo he decidido llegar a mi destino y voy a seguir adelante. Y resulta que este enemigo que representa a una fuerza espiritual enemiga empieza a ser cada vez más agresivo, cada vez más violento, hasta que finalmente, el libro relata, se dan en una lucha ahí cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el peregrino usa sus armas, que son un símbolo de las armas que nosotros también tenemos espirituales, y vence y sigue adelante. Y uno puede decir, bueno, pero eso es el libro del peregrino, Matías. Ese es un libro escrito por los seres humanos. Pero para las cosas que vamos a ver en esta mañana, vamos a necesitar creer todos, estar de acuerdo que esto es palabra de Dios. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¿Qué es lo que es esto? Es palabra de Dios. Claro, hubo escritores o autores inspirados por Dios, humanos, pero el creador de este libro es Dios y su palabra es verdad. Toda su palabra es verdad. De tapa a tapa, este libro contiene la verdad y la voluntad de Dios. Ahora, más allá de lo que escribió Bunyan, en este libro vemos historias donde la guerra espiritual es real. Un día, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, un día está Elías, era el profeta de la nación en ese tiempo, y está con su criado, con su sirviente, ¿no? Y resulta que el ejército de los arameos los rodea, y ahí ya se despide el sirviente de Elías diciendo, bueno, hasta acá llegamos, así va a ser nuestro final, ¿no? Y ya empieza a ponerse medio nostálgico, hasta acá llego, dijo. Y Elías dice, no, que se abran tus ojos espirituales y puedas ver que hay un enemigo que nos rodea, es cierto, pero detrás de ese enemigo, rodeando al enemigo, hay un ejército espiritual de los que están de nuestro lado. ¿Cuántos creemos que esa es una historia verdadera? Y Elías oró y la historia continúa diciendo que ese ejército lo ayudó, los enemigos quedaron ciegos y él no tuvo ni que usar violencia ni nada para ser librado de esa situación. ¿Es real eso? Es real. Nosotros muchas veces necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver que existe una hipótesis de guerra, existe una batalla espiritual que es real. O también en el libro de Daniel, ahí en el capítulo 10, dice que Daniel está orando y de pronto viene un ángel
¿Qué harían ustedes si están orando y aparece un ángel? ¿No? Sigo orando, ¿no? Claro. Y viene un ángel y le dice, Daniel, cuando vos empezaste a orar, se dio la orden en el cielo de que yo te trajera una respuesta a tu oración. Pero tuve oposición espiritual mientras venía de camino. No me miren así como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué película vio el pastor? Anoche está mezclando la Biblia con Marvel. No, es la Biblia. Es real. El ángel le dice, mientras venía de camino, salió a mi encuentro otro poder espiritual de maldad, enemigo de Dios, y estuvimos trabados en lucha durante 21 días. Y yo sentía que no resistía más, le dice el ángel, pero vino un arcángel, alguien de una jerarquía superior, y venció y me abrió camino y acá estoy trayéndote la respuesta. Gloria a Dios. Qué hermoso saber que hay respuestas a nuestras oraciones que pasaron por una batalla espiritual. No te canses de orar, no te canses de esperar, porque vos no lo ves, pero algo está pasando en el mundo invisible. Amén. Pero tenemos que ser conscientes de esa batalla. Y Jesús habló de Satanás muchas veces, le habló directamente a él, perdón que señale para allá, no está allá, le habló directamente a él y habló de él también. Entonces es real. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El propósito de esta enseñanza es que nosotros, como peregrinos, seamos conscientes de que en el camino vamos a tener que sortear algunos obstáculos, vamos a tener que superar algunas oposiciones espirituales. No vamos a poder en un sermón ver todo acerca de este tema, porque es muy amplio, pero mi idea es que nosotros podamos tener un balance y una visión bíblica de lo que significa esto de la guerra espiritual. No hay que pensar que todo es guerra espiritual y no hay que ignorar tampoco la guerra espiritual. Los dos extremos son malos. Un interés exagerado en lo que es la guerra espiritual y el mundo espiritual es exagerado, pero ignorarlo completamente también es un error, ¿sí? Así que vamos a hablar de 3 cosas en esta mañana, brevemente. Número 1, quiero hablarte de que nuestra guerra es inevitable. Número 2, que nuestro enemigo es invisible. Y número 3, que nuestras armas son infalibles, ¿sí? Vamos a ver esas 3 cosas brevemente en esta mañana para que podamos tener un panorama de lo que significa esto de la batalla espiritual. Número 1, nuestra guerra es inevitable. Miren lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Amén. No tengas miedo. Ahora, hay una cosa que dice acá el escritor, cuando salgas a la guerra. No está diciendo si es que llegas a salir a la guerra, lo da por hecho, cuando salgas a la guerra. Ahora, hay algo interesante, estamos hablando de guerra espiritual, pero acá estamos hablando de una guerra concreta. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, es importante, ¿por qué? Porque ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, estaban en la tierra prometida, iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les iba a dar, iban a tener las bendiciones de Dios, sin embargo, iban a tener que enfrentar guerras. Entonces ellos podrían haber dicho, Señor, fuimos esclavos en Egipto, ahora somos libres, dijiste que nos ibas a bendecir, dijiste que nos ibas a ayudar y tenemos una guerra. Y encima dice, ejércitos que son más numerosos y más fuertes que ustedes. Dios nos advierte que aunque estemos en su voluntad y aunque seamos su pueblo, vamos a tener oposición espiritual. Y a veces esa batalla va a ser contra un ejército que si nosotros lo comparamos con nosotros, parece muy grande. Pero el Señor les dice, pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes, yo los voy a defender y yo los voy a librar. Amén. Esta es una realidad para nosotros. Somos salvos, estamos en nuestra tierra prometida que es Cristo. Amén. Tenemos bendiciones espirituales, somos hijos de Dios, pero sin embargo tenemos que enfrentar oposición espiritual. No te desanimes. No te desanimes cuando sentís que hay cosas que no están funcionando, sentís oposición. No te desanimes. Eso no quiere decir que no seas hijo de Dios, no quiere decir que Dios no esté de tu lado. Simplemente significa que estamos en un mundo en el que todavía vamos a tener que enfrentar aflicción, ¿sí? El apóstol Pablo escribe muchísimo acerca de este tema y él da por hecho la guerra. O sea, él dice, estén firmes en la lucha espiritual.
Fortalezcanse en el poder del Señor para estar firme en la guerra espiritual. Lo da por hecho. Incluso le da instrucciones acerca de la guerra. Y me encanta cuando él está terminando su vida. Y le escribe a Timoteo y le dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, le dice, Timoteo, yo ya estoy para ser ofrecido, yo ya estoy a punto de morir. Y hace como un balance de su vida. ¿Saben qué dice? He peleado la buena ¿qué, iglesia? La buena batalla. Pablo lo da por sentado que su vida ha sido una continua batalla. Y no se trataba de una batalla contra las personas, contra algunos religiosos. Era una batalla espiritual. He peleado la buena batalla. ¿Por qué Pablo diría que es una buena batalla? ¿Por qué esta batalla es buena? Porque es una batalla necesaria. Es una batalla necesaria para avanzar en el camino que nosotros tenemos como peregrinos para la gloria de Dios. Si viéramos que muchas veces nosotros estamos metidos en batallas que no son buenas, ¿cuántas veces nosotros peleamos batallas que no son buenas batallas? Nos metemos en problemas, nos metemos en complicaciones y no son la buena batalla. Pero hay una buena batalla que tenés que pelear. Es la batalla por el hecho de que el nombre de Dios sea honrado y sea bendecido a través de tu vida. Que el nombre de Dios sea dado a conocer a través de tu vida. Y para eso, para avanzar en este camino, sin lugar a dudas, hay una batalla que es inevitable. ¿Sí? No es sabio que ignoremos estas cosas. Nuestra batalla, nuestra guerra es inevitable. ¿Cómo es nuestra guerra, iglesia? Inevitable, inevitable. Es así. Número 2, nuestro enemigo es invisible. La guerra es inevitable y el enemigo es invisible. Dice Efesios 6, versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Presten atención a cada palabra de este texto. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿cómo? Invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. A los que están por primera vez, a los que nos están visitando, dice, ¿dónde vine? Tenebroso, ¿qué palabra dice? Este mundo tenebroso, espíritus malignos, no se vayan. No apaguen la transmisión, no. Esto que estamos leyendo es verdad. No es exagerado, no es inventado. Esto es verdad. Y Dios quiere que nosotros lo conozcamos y no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él nos puede defender de todas y cada una de las cosas terribles que acabo de leer. Él nos puede defender. ¿Amén, iglesia? Entonces no es cuestión, yo no me quiero meter con eso. Te dije el punto 1, ¿cuál es? ¿Se olvidaron del punto 1? Vamos por el punto 2, se olvidan del punto 1. ¿Qué hacemos? La guerra es inevitable. Entonces, no, yo no me meto. Es como si el enemigo fuera a decir, él no se mete conmigo, yo no. No, porque tenemos guerra. Él es enemigo, Él es adversario. Entonces, no es algo que vos y yo podamos decidir. En el momento que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, esa batalla empieza. ¿Qué es lo que el enemigo ataca? El enemigo ataca dos cosas. Ataca la obra de Dios y ataca la autoridad de la palabra de Dios. Siempre va a atacar esas dos cosas, la obra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Vos y yo, como hijos de Dios, somos una obra especial de Dios. Y por lo tanto nos volvemos el blanco de nuestro enemigo. Pero eso no es un problema. Nosotros podemos estar tranquilos, nosotros podemos confiar en que Dios nos va a guardar. ¿Amén? Así que no tengan miedo, tengan fe. Pablo deja en claro acá que nuestra guerra es invisible, inevitable, pero invisible. Dice, no peleamos contra enemigos de carne y hueso. Y empieza a detallar todas esas autoridades del mundo invisible. Ahora, iglesia, hay algo que tenemos que entender y recordar. Repito, no para tener miedo, pero para ser entendidos en esto. El diablo es real. Los demonios son reales. ¿Vamos a estar todo el día hablando de eso, todo el tiempo hablando de eso? No, pero son reales, lo tenemos que conocer. Algunos piensan que el diablo es simplemente el símbolo del mal, o eso que aparece en los dibujitos hablando al oído, así un monstruo rojo con un tridente, con algo de fuego. No, nada de eso. Dios no creó al diablo, Dios creó todo hermoso. Pero un día este ángel, era un ángel que estaba encargado de la adoración en los cielos, quiso ponerse él en el lugar de adoración.
La Biblia lo enseña. Dijimos antes de empezar que creíamos que la Biblia es verdad. Amén. La Biblia enseña, Apocalipsis 12, que ese ángel un día se llenó de celos de Dios, quiso estar él en el centro de la adoración, y la Biblia enseña que uno de cada tres ángeles, se sumaron a esa rebelión en los cielos. Pero el Señor venció y los arrojó de los cielos. Y ese encargado de la rebelión y todos esos ángeles hoy son los que nosotros conocemos, por lo que dice la Escritura, como demonios. ¿Está bien? Y hacen la guerra permanente contra Dios y aborrecen la obra de Dios y aborrecen la autoridad de la palabra de Dios. Y nosotros podemos taparnos los oídos, mirar para otro lado o decir que esas son cosas humanas, o podemos creer que es real. Podemos entender que es real y que tenemos que ser sabios porque es una guerra en la que estamos nosotros involucrados. No hacemos bien en ignorar esto, simplemente porque tenemos miedo o algo así. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Esto es muy interesante. Juan dice, sabemos que somos ¿qué? ¿Qué cosa, iglesia? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Pero el mundo que nos rodea ¿está qué? Gobernado por el maligno. El maligno es el diablo. Hay dos grandes categorías en la Escritura y sobre todo acá en el Nuevo Testamento. El mundo y los hijos de Dios. Fíjense que dice que nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo está bajo el gobierno del diablo. Antes todos nosotros éramos gobernados por ese gobierno, por ese príncipe. Pero cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, dejamos de estar bajo el gobierno de ese príncipe. Y hoy el enemigo puede atacarte. Hoy el diablo es tu enemigo, pero no es tu amo. Y esa es una muy buena noticia. Pero parece que no la... Miren lo que dice Efesios 2. Vamos por parte. Efesios 2, versículos 2 y 3. Pablo dice, vivían en pecado. Es un poco ofensivo el evangelio, ¿no? Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, o sea, todos. Ahora dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Todos vivíamos así en el pasado. Pablo está diciendo, todos vivíamos en el pecado. Y no es que hacíamos lo que se nos antojaba, estábamos obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Ahora, una vez que nosotros somos hechos hijos de Dios, esto se hace realidad para nosotros. Y dice, todos vivíamos así en el pasado. Antes estábamos cautivos a su voluntad. Esto lo enseña la Escritura. Pero ahora somos libres. Él es nuestro enemigo, iglesia, pero no es nuestro amo. Él puede atacarnos, pero nunca va a poder gobernar nuestra vida. Nosotros no tenemos que tener temor, porque Él nos va a atacar. Claro que sí, todo el tiempo, claro que sí. Pero hay una cosa, Él no gobierna nuestra vida. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque Él no dicta lo que yo hago. Yo vivía en pecado, creía que hacía mi voluntad, pero acá la Escritura me enseña, no, yo hacía lo que el príncipe de este mundo mandaba. Pero por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, con gozo dando gracias a Dios, el cual nos hizo aptos para recibir la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado del dominio de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Él te ha trasladado. Estabas bajo ese gobierno, estabas bajo ese dominio. Y cuando miramos atrás, miramos lo que era nuestra vida, decimos, claro, por eso quería vivir de una forma y no podía. Por eso hacía cosas que no quería hacer y no lo entendía. Por eso veo personas que hacen cosas y dicen, no lo quiero hacer, pero sigo viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad, porque la Biblia es real. Cuando miramos una noticia decimos, ¿cómo un padre puede haberle hecho eso a su hijo? ¿Cómo un gobierno puede ser tan corrupto? ¿Cómo una nación puede hacer esto? ¿Cómo puede haber tanto hambre? ¿Cómo puede haber tanta maldad? Cuando miramos todo eso nos damos cuenta de que hay una mente detrás de este sistema. Pero damos gracias y damos gloria a Dios de que Él nos ha rescatado de ese poder y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo.
Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice la Escritura que cuando el malo gobierna, el pueblo llora, pero cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, con gozo, dando gracias a Dios, porque ahora tenemos un rey justo, un rey maravilloso, un rey que nos gobierna para bien. Amén. Pero esa guerra existe, esa oposición existe. Y número 3, y voy terminando con esto, nuestras armas son infalibles. Nuestra guerra es inevitable, nuestro enemigo es invisible, pero gracias a Dios tenemos armas que no fallan. Nuestras armas son infalibles. El enemigo nos ataca de distintas formas, pero Dios nos ha dado armas para defendernos de todas esas formas. Principalmente, una palabra que resume cómo el enemigo ataca a una persona, y ahora es donde quiero ponerme bien práctico. Y quiero que vos puedas analizar cosas de tu vida, puedas reflexionar y ver si quizás alguna de las cosas que voy a hablar en estos próximos minutos no es algo que pueda estar pasándote. Y como Él es astuto, como es invisible, Él trata de pasar desapercibido, pero nosotros podemos tener la luz de Dios para ver si Él realmente está detrás de alguna de las cosas que nos están pasando. Amén. Dios quiere que seamos libres, Dios quiere que venzamos. Amén. Ahora, una de las palabras que resumen cómo el enemigo ataca es la palabra opresión. En la Biblia, una y otra vez aparece la palabra opresión. Es una palabra muy clara. Significa eso. Significa un peso que aplasta, significa algo que anula. Somos peregrinos, tenemos que avanzar, tenemos que correr en esta carrera que tenemos por delante. Pero el enemigo nos pone peso, nos pone carga, nos tienta, genera toda clase de opresión. ¿Has sentido opresión a veces en tu alma? ¿Has sentido opresión en tu corazón? Vamos a ver ahora alguna de esas opresiones y qué armas Dios nos da para poder luchar y para poder vencer. No toda sensación de cansancio o no todo problema tiene que ver con una opresión espiritual. No va a ser que ahora salga, no le arranque el auto y ya lo vemos como que empieza a ponerse el hermano. No tiene nada que ver eso. Te olvidaste de cargar combustible, nada más. ¿Está bien? Es la edad, no es el enemigo, ¿sí? Entonces, estamos un poco tensas las cosas en casa, el ambiente en el hogar. ¿Le ha pasado eso que está un poquito tenso el ambiente en el hogar? A veces porque nos estamos cargando de muchas cosas, necesitamos descansar un poco más, entonces nos tomamos un descanso un fin de semana, o si podemos viajar a algún lado, o podemos descansar un poco, eso nos hace bien, organizar un poco mejor nuestro día, eso nos va a traer un poco de alivio. Pero, si el origen de eso que está pasando es espiritual, por más que te vayas de viaje un mes, qué lindo sería. El problema va a seguir estando, porque el problema no es cansancio físico, el problema es de origen espiritual. Entonces tenemos que buscar la guía de Dios para que Él nos muestre. ¿Qué pasa cuando en casa se siente esa estática, así como que el ambiente está tenso, o no? Miren cómo me miran, si yo no los voy a juzgar, hermanos. Es como que todos estamos un poco nerviosos. ¿Ahora me van entendiendo? Yo voy a tomar esa risa como un sí, me pasa. ¿Está bien? ¿Me deja tomarlo así? Estamos todos tensos, ¿qué le pasa a los chicos? Y están nerviosos, y que la comida, y que el horario. Pero ya no es un tema del horario, del cansancio. Nos damos cuenta que hay una tensión espiritual. No ignoremos eso. O a veces a través de personas que el enemigo nos oprime. Una persona que todo el tiempo te está hostigando, te está persiguiendo por lo que vos crees, siempre hay una burla. Quizás algunos jovencitos que están acá, van al secundario, en su escuela, se ríen porque todavía no han tenido una experiencia, supuestamente que ya deberían haber tenido, quiero ser respetuoso en la forma que lo digo, o porque quizás no salen como ellos, o que no consumen lo que ellos consumen, o que no quieren hablar como ellos hablan, y empiezan a ser maltratados, y empiezan a ser despreciados, y sufren este tipo de cosas. Todo eso es opresión, todo eso es una carga que es espiritual. Grupos de amigos en los que quizás en el trabajo unos quieren hacer unas cosas y uno dice, no, yo no quiero participar en esto, y empieza la opresión, y empiezan los sobrenombres, y empiezan las burlas, y después te hacen sentir el peso de eso. O aún en tu propio hogar pueden pasar esas cosas, claro. Pero la pregunta es, esa persona que, como podemos decir, nos hace la vida difícil, voy a hacer una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta difícil?
Un hermano me dijo que sí. Bien, hermano. ¿Puedo hacer una pregunta difícil? Sí. ¿Esa persona es de carne y hueso? ¿Sí? Piénselo bien, ¿es de carne y hueso? Entonces no es con esa persona el problema. ¿Me siguen? Pablo dice que nosotros tenemos lucha no contra carne y hueso, sino que nuestra lucha es contra un enemigo invisible. El problema no es ese compañero de trabajo que te hace la vida, entre comillas, imposible. El problema no es ese. Si vos te defendes y atacas a la persona, estás haciendo las cosas mal. Detrás de lo que está pasando, el enemigo quiere hacerte desviar, quiere que te enojes, quiere que lo maltrates, quiere que hagas quedar mal el nombre de Dios, quiere que devuelvas mal por mal, quiere que te llenes de furia. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y decir, no es con vos el problema, no es que se lo digamos a la persona, pero lo vamos a pensar. ¿Amén? Parece que quieren agarrar del cuello a alguien y yo le estoy diciendo que no pueden. No, no pueden, hermano, porque no es contra ellos. Imagínense que una nación nos hace la guerra y nosotros, para defendernos, atacamos a otra nación. Es absurdo. Y encima tenemos un problema con la otra nación, ¿o no? Y cuando nosotros entendemos que nuestro problema es espiritual y atacamos a la persona, no estamos solucionando el problema y nos estamos generando otro problema más. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Jesús siempre nos va a decir, guarda la espada, Pedro, no es así. No es de esta manera. No vamos a poder luchar con armas humanas una batalla que es espiritual. Entonces yo le pido al Señor que abra los ojos de cada uno de ustedes y mis propios ojos, para que cuando tengamos esa persona que vos decís, pero por culpa de esa persona yo no pude hacer esto, pero esta persona me trata de esta forma, o esta persona se queda con lo mejor, o me hace sufrir tanto, no veas a esa persona como tu enemigo, porque nuestro verdadero enemigo es siempre alguien invisible. El verdadero enemigo es el odio, el verdadero enemigo es el rencor, el verdadero enemigo es la tentación de tratarlo como se te antoja y no como Dios dice que lo trates. Ese es el verdadero enemigo. Pero claro, nos gusta tomar las cosas, en los asuntos en nuestras manos, ¿no? Pero no es así. Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice que hizo Jesús? Sanó y ayudó a los que estaban oprimidos por el diablo. O sea que esto de que el diablo oprime no es algo que estemos inventando hoy, es algo que lo estamos leyendo en la Biblia. La buena noticia es esa palabra que está ahí como mezclada entre el versículo, es la palabra todos. ¿No te da esperanza eso? Quiero que lo veas, está ahí. Dice que hizo el bien y estuvo sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Qué bueno es que no hay nada que sea imposible para nuestro Señor. Que si el enemigo te está oprimiendo de una forma o de otra, por más difícil que te parezca a vos, estás dentro de ese todos. El Señor puede sanarte y puede liberarte de cualquier tipo de opresión. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Entonces, cuando sentimos esa batalla, cuando sentimos esa tensión en el aire, yo te animo que no luches contra las personas. Que seas sabio. Lo primero, sé sabio. Las armas que Dios te ha dado no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Cómo me puedo defender de la opresión en mi casa o con una persona? ¿Cómo me defiendo? Con un arma que Dios te ha dado, que es la oración. ¿Qué pasa cuando en lugar de luchar contra las personas, vas a tu pieza, cerras la puerta y te pones a orar a tu Padre? ¿No es eso realmente la voluntad de Dios? ¿No es eso lo que Dios quiere para nosotros? Que luchemos de esa manera. ¿Vieron a Jesús alguna vez luchando a la fuerza, a los golpes, con insultos? No. Su batalla era yendo al monte a orar, a estar en comunión con su Padre, sabiendo que los enemigos no eran los de carne y hueso, sus enemigos eran espirituales. Por eso nunca maldijo a nadie, nunca se enojó con la gente. Siempre entendió que el verdadero enemigo no era el de carne y hueso que estaba delante de él. ¿Cuánto necesitamos crecer en esto? ¿Puedo ver alguna manito sincera? Amén. ¿Cómo no vamos a hacer esto? Porque nos ayuda a perdonar, nos ayuda a ser comprensivos. No es con vos el problema. Yo entiendo. Amén.
Segunda de Timoteo, esto te lo quiero leer yo simplemente. Pablo, después de decirle esto a Timoteo de que había corrido la carrera, dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, quiero que escuches, un hombre que ha peleado la buena batalla, ¿no? Que está terminando su vida, y dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. ¿Lo ven a Pablo enojado acá? Espero que me contesten. Bueno, me miran. No tengo tanta unción como para leer lo que hay en su mente. ¿Lo ven enojado? No, dice, cuando fui llevado al juez, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud. Así es, escuchen esto, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? No se enoja y dice, entiendo el plan del maligno. Dice, el Señor me librará de todo ataque maligno, pero no era el juez que lo estaba citando. No era el ataque de los amigos y compañeros que lo abandonaron y lo dejaron solo. Pablo estaba súper claro, su problema no era con la gente, ni con el juez, ni con los compañeros que fueron injustos. Dice, Dios me va a librar de todo ataque maligno, no le tengan en cuenta esto. Pablo no luchaba humanamente. Nosotros necesitamos aprender a no luchar contra las personas, aprender a luchar en oración, aprender a pedirle a Dios, Señor, hay opresión en casa. Señor, líbranos de esto que está pasando. Hermanos, son tiempos difíciles. La noche está avanzada, son tiempos difíciles. No es normal que un hogar de hijos de Dios estén sin hablarse durante días. No está bien. No está bien que esposos discutan todos los días. No está bien. No está bien que los padres no hablen con los hijos. No está bien que los hijos se encierren en la pieza y los padres ni sepan qué es lo que está pasando. No está bien. Señor, está habiendo este problema con mi esposa, está habiendo este problema, hay una opresión, hay un ambiente pesado en esta relación. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener una discusión con esa persona? Habrá cosas que hablar, pero si entiendo que es espiritual, no hay nada más efectivo que ir a la presencia de Dios, orar a Dios y decir, el Señor me va a librar de todo mi opresor. Amén. Toda opresión, toda forma de opresión espiritual. Ahora, hay algo muy importante. Números 10, versículo 9. Miren qué interesante esto. ¿Estamos escuchando esta mañana? ¿Queremos pelear esta buena batalla? ¿Queremos ser vencedores, pero según Dios? Tenemos que aprender estas cosas. Dice Números 10, versículo 9. Escuchen esto. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra, de nuevo lo da por obvio de que iba a haber guerra, contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. Tremendo eso. Ahora, ¿notan algo? Dice, en su tierra. Cuando ustedes están en su tierra, cuando ustedes están donde yo quiero que estén, dice Dios, cuando ustedes están en mi voluntad para ustedes y el enemigo los viene a atacar, ustedes toquen la trompeta porque yo voy a aparecer en escena y los voy a defender y los voy a rescatar. Pero a veces nosotros no estamos donde tenemos que estar. A veces no estamos en la voluntad de Dios, no estamos en nuestra tierra, estamos en nuestra voluntad. Estamos caminando a nuestra manera. Y claro, viene la opresión. No me importa vivir como Dios quiere. Vengo a la iglesia o conozco algo de Dios, pero no me importa vivir como Dios quiere. Seguramente si estás viviendo así, habrá opresión en tu corazón. Y quizás decís, estoy orando y estoy sonando esta trompeta y la ayuda no llega y la respuesta no viene. Amados, acá dice algo muy claro. En tu tierra, si estás en la voluntad de Dios, si estás siendo oprimido, podés clamar, Dios te va a responder. Pero si vos elegís vivir a tu manera, si Dios te dice que es por este camino, pero vos elegís aquel y vas a ser oprimido, no esperes ser librado. No porque Dios sea malo, sino porque Dios va a respetar tu voluntad de no vivir bajo su voluntad. Es difícil de digerir esto, pero
Hay personas desilusionadas con Dios porque Dios no los ayuda. Personas desilusionadas con Dios porque Dios no les responde una oración. La pregunta es, ¿desde dónde estás orando? ¿Estás orando desde tu tierra? ¿Estás orando desde donde Dios quiere que estés? ¿O estás viviendo a tu forma, pretendiendo que Dios sea un cadete que va a ayudarte donde vos estás? Dios no es eso. Dios es un árbol frondoso, maravilloso, al cual nosotros tenemos que correr. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. La sombra está. Él es poderoso. Él quiere refugiar tu vida. Él quiere librarte del opresor. Pero vos tenés que tomar una decisión dónde vas a poner tu vida. Él quiere defendernos. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Está diciendo Pablo, las cosas están muy mal. Están muy mal. La noche está oscura. Pero dice esto, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se dan cuenta? Las cosas están mal. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está diciendo? Hay armas de luz. Amados, la oración es un arma de luz. El ayuno es un arma de luz. La adoración a Dios es un arma de luz. Pero Pablo dice bien claro, desechen las obras de las tinieblas y entonces tomen las armas de luz. No podemos pretender usar las armas de luz si primero no queremos desechar el pecado de nuestra vida. Necesitamos recibir esta palabra. Necesitamos esto. Ningún arma espiritual funciona donde hay desobediencia. ¿Queremos ser libres de la opresión? ¿Hay alguien acá sincero que me dice, pastor, yo quiero caminar en libertad? Yo quiero andar en libertad. ¿Sabes qué? La libertad está asegurada. Pero párate en la voluntad de Dios. Matías, es que me cuesta, no sé cómo, tengo ciertos prejuicios, es difícil esto. Hay cosas que me atraen, hay cosas que sé que no están bien, pero me atraen. Lo que necesitamos es pedirle perdón a Dios. Dios, ¿saben? Nosotros como seres humanos a veces necesitamos tiempo. Alguien te falló y es como que tenemos que dar un tiempo a veces, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero la Biblia dice que cuando nosotros fallamos podemos correr al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Él está esperando para perdonarnos. No le tenés que dar tiempo a Dios para que se le pase el enojo, porque en Cristo Él ya descargó todo el enojo de tu pecado. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él para que nosotros hoy tengamos paz con Dios. Si estás lejos de la voluntad de Dios, seguramente estás viviendo alguna forma de opresión, seguramente. Pero esta puede ser una mañana para decir, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a tu voluntad. Y estando en tu tierra estando en mi tierra no voy a ser oprimido, quizás sí, pero hay una garantía. Cuando pidas ayuda, el Señor te dirá, heme aquí, y Él te librará y te rescatará de tu enemigo. Amén. A veces confundimos la guerra espiritual con volumen. Uno dice, bueno, vamos a hacer guerra espiritual. Ya, sonidista sube el volumen y empezamos a hablar más fuerte. No es un tema de volumen. Le decía a los hermanos de la reunión anterior, por más que te lleves todos estos equipos a tu casa y lo conectes y lo pongas a todo volumen y te pongas a orar y no sé qué cosa, no, nuestras armas son de luz. No funcionan en la oscuridad. Nuestras armas son de luz, no funcionan si vos estás voluntariamente parado en el pecado. Porque ningún arma espiritual funciona si vos estás abrazado al pecado y a la desobediencia. No, porque subimos el volumen. A veces podemos subir el volumen, pero la intensidad tiene que estar en nuestra santidad, no en nuestro volumen. Subí la intensidad de tu santidad. Subí la intensidad de tu amor por Dios. Subí la intensidad de tu clamor por una vida más recta e íntegra delante de los ojos de Dios. Subí la intensidad de lo que verdaderamente tiene poder en el mundo espiritual. El volumen, los gritos, las frases no tienen ningún poder. Y si hay algo que querés decir que sí tiene poder, es algo que le puedes decir a tu Padre Celestial. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque no lo grites, aunque solo lo murmures o lo digas en tu corazón, esa es un arma poderosa en el mundo espiritual. Porque cuando hay un hombre, una mujer, un hijo de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios porque ama a Dios por encima de todas las cosas,
ese hombre, esa mujer va a caminar con el favor y con el cuidado y la protección de Dios. Y está disponible para nosotros. Claro, tiene un precio, le tengo que decir que no al pecado. Tengo que dejar de vivir a mi forma. Tengo que abrir mi corazón con un hermano, con un líder y decir, mira, me está pasando esto, yo quiero agradar a Dios, me está costando. Pero más que mi reputación, más que lo que vayan a decir de mí, más que ni siquiera la opresión del diablo, hay algo en mi corazón, quiero agradar a Dios. Herramientas para la guerra espiritual. Empezamos a nombrar una, otra. Podemos nombrar, ¿saben cuál dejamos afuera? El amor. No podemos pensar en guerra espiritual sin hablar de obediencia por amor a Dios. Eso es guerra espiritual. Es más fácil gritarle a un demonio, sí, pero no funciona. ¿Vieron cuando uno dice, mira, no lo puedo hacer así con un martillo? Sí, pero no funciona. No lo vas a arreglar. Es más fácil, pero no funciona, no da resultado. Tenemos que morir a nosotros. Obediencia por amor a Dios. Nuestras armas son infalibles. Puede atacarte con tentaciones. Puede ser que estás en una temporada de tentaciones. Cosas que hacía tiempo habías vencido, te parecía que eso ya nunca más iba a volver y de pronto vuelven a aparecer deseos de hacer cosas que hace años que te parecía que estaban vencidas. Bueno, el Señor dice, oren para no entrar en tentación. No es que no vas a ser tentado si oras, pero oren para no entrar en tentación, en un estado permanente de tentación. Si vos te das cuenta que cosas que un tiempo atrás no te atraían, pero ahora vuelven a atraerte, es necesario que entres en un tiempo nuevo y firme de oración, porque hay un ataque, hay una opresión por medio de las tentaciones. Pero yo le pido al Señor que Él nos ayude, porque Él dijo cuál es la intención del enemigo. Él no dijo que el enemigo viene para hacernos pecar, no. Dijo el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Él no viene para hacerte pecar. Su intención no es que peques. Su intención es robar el propósito de Dios en tu vida. Su intención es hacer que tu forma de caminar deshonre el nombre de Dios, porque Él es enemigo de la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es su propósito? Hurtar, matar y destruir. ¿Y para qué me tienta? Porque lo único que le da a Él la posibilidad de hacer eso es que haya pecado sin confesar en tu vida. Que vos te abraces al pecado. Donde no hay tinieblas, Él no puede hacer nada. Pero yo le pido al Espíritu Santo que abra nuestros ojos en esta mañana y podamos ver que detrás de cada tentación, por insignificante que parezca, es el enemigo poniendo la escalera en el muro de tu vida, en el muro de tu familia, queriendo subir para hacer lo que Él viene a hacer: hurtar, matar y destruir. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales en esta mañana para nosotros, para los que están mirando en su casa, y sepan, soy tentado a hacer esto, soy tentado a ir a ese lugar, soy tentado a tener este estilo de vida, soy tentado a hablar de esa manera, soy tentado en este negocio, pero nadie se va a enterar, hay gente que hace cosas peores, no está tan malo, es que si no lo hago de esta forma, sos tentado, tenés que ver, es el enemigo poniendo la escalera, y lo próximo es entrar a hurtar, matar y destruir. Y viene la opresión, y vienen las dificultades, y viene la miseria, y vienen las enfermedades, porque Él viene a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor termina ese texto diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él quiere que tengamos vida y vida abundante. Él quiere ayudarte a empujar la escalera del enemigo y decir, no, mi casa y yo serviremos al Señor. Voy a servir a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a amar a Dios con todo mi corazón. Quiero caminar como un peregrino que no solo está pensando en llegar rápido y llegar lejos, sino que quiere caminar como le agrada a Dios. Estás en tiempo de tentación. Empuja la escalera del muro, hermano. No te acerques a esa persona, aléjate. No hagas ese negocio, aléjate. Pedí ayuda a alguien que ore junto con vos. Aléjate de la tentación. No permitas esa escalera en el muro. Quizás el enemigo la deja y no hace nada. Y se retira. Parece que no pasa nada. Pero está ahí. Y un día la usa. Y viene y golpea a tu familia. Y viene y toca a tus hijos. Y viene y toca tu finanza. Y viene y toca tu salud. Estamos hablando cosas importantes esta mañana. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Nuestra guerra es inevitable. Nuestro enemigo es invisible. Pero nuestras armas son infalibles. Son poderosas en Dios. Si te cuesta sacar esa escalera del muro, clama a Dios.
Pedile que te ayude, porque Él nos va a dar, junto con la prueba, la salida. Ponete de pie, por favor. Dios nos ha dado armas. La oración, el ayuno, la intercesión, la adoración. Pero todo eso funciona siempre sobre la base de la luz. Tenemos que estar en la luz. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. ¿Ser perfecto? No. Pero tener una actitud humilde, tener un deseo de rechazar el pecado en nuestra vida. Y podemos estar tranquilos de que vamos a clamar y Él nos va a responder. Algunos quizás son atacados con mentiras. Dardos de fuego, los llama la Biblia, que el enemigo dispara. ¿Saben? En la guerra antigua disparaban estos dardos o flechas de fuego. Si no se apagaban rápidamente, ese fuego no quedaba ahí, ese fuego ardía y consumía todo. Si Él logra clavar uno de estos dardos engañosos en tu mente y vos no lo apagás, eso va a empezar a dañar todo lo demás. Y va a empezar a generar incredulidad en tu corazón. Cuando sentís que ese dardo de fuego llega, diciéndote que Dios no es el que es, o diciendo que vos no sos lo que Dios dice que sos, que nunca vas a salir adelante, que nunca vas a lograr nada, que nunca nadie te va a querer, que sos de lo peor, que sos imperdonable, esos dardos de fuego rápidamente se tienen que apagar con esta arma poderosa que es la verdad. ¿Alguien me dice amén? Porque acá encontramos que Él nos ama con un amor eterno. Amén. Acá encontramos que si Él nos hace libres, somos verdaderamente libres. No vas a volver a caer en lo mismo, vas a volver a hacer las mismas cosas. No. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Yo creo en la palabra de Dios. Me puedo caer, pero puedo correr el trono de la gracia y Él me va a limpiar y me va a socorrer en medio de mi maldad. Tenemos que apagar esos dardos de fuego. No los dejes arder en tu mente. Llena tu mente de la palabra de Dios. Satura tu mente con la palabra de Dios. Te pido que inclines tu rostro ahí donde estás. Quizás hay alguien que dice: Matías, yo no siento ser hijo de Dios, no siento ser hija de Dios. Pero he estado viviendo mi forma, he estado viviendo como yo creía. Miraba a mi alrededor y no hacía las cosas tan mal, entonces creo que estoy bien con Dios. La Biblia dice que la única forma de estar bien con Dios es a través de Jesucristo. Así que si quisieras tener esta nueva y maravillosa relación con Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y si esta mañana vos crees en Él como tu Señor y tu Salvador, y confesás tus pecados y te arrepentís, Dios mismo te promete que Él te va a perdonar. Y que si crees en su nombre, a partir de este instante sos hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo lo demás ha quedado en el pasado y una nueva historia se empieza a escribir. Pero Él no va a decidir por nosotros. Vos tenés que decidir. Así que si alguien esta mañana quiere tomar esa decisión, yo te invito a que lo hagas. Nadie te va a pedir nada, nadie te va a hacer nada. Pero en tu corazón cree que Jesucristo es el Señor. Confesá con tu boca que Él es el que murió y resucitó por tus pecados. Si crees eso, simplemente si crees eso, serás salvo. Y a todos mis hermanos que han estado experimentando opresión, en esta mañana yo quiero bendecirlos. Quisiera levantar tus manos al cielo, iglesia, para que oremos juntos. Quizás alguno dice: Matías, yo hoy quiero darle gracias a Dios porque me siento libre de toda opresión, porque veo cómo Él me defiende, porque he estado usando estas armas y realmente le doy la razón, las armas son infalibles. Dios me ha defendido, Dios me ha guardado. Bendito sea Dios por eso. Pero quizás alguno en medio nuestro dice: Matías, yo estoy viviendo esto que vos decís, yo estoy en esa opresión. Yo estoy en esa opresión, el ambiente en casa es terrible.
No sabemos por qué, pero las cosas están tan mal. No lo sé por qué. Quiero la libertad que Dios puede traer. Enfermedades tras enfermedades, escasez tras escasez. Y no porque simplemente estemos siendo probados y tratados, sino porque nos damos cuenta que el enemigo está oprimiendo. Quizás hay personas que le han permitido al enemigo apoyar demasiadas escaleras en su vida, en su hogar. Y la Escritura dice, Él viene para hurtar, matar y destruir. Es tiempo de empujar esas escaleras y sacarlas. Es tiempo de confesar tu pecado y de apartarte. Es tiempo de luchar contra toda oscuridad en tu vida. Hombres, luchen en contra de toda inmoralidad, de toda infidelidad, aún en sus pensamientos. Luchen contra toda violencia hacia su esposa, hacia sus hijos. Esposas, luchen contra toda forma de falta de respeto a su esposo. Hijos, luchen contra toda forma de rebeldía, de inmoralidad, de adicciones, de desobediencia a los padres. Empujen esas escaleras de su vida porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. No se lo permitan. Él te ha dado armas poderosas en Dios. Son infalibles. Si te humillas delante de Dios y le decís, yo quiero vivir una vida que te agrade, yo quiero obedecerte por amor, te aseguro que Él te va a dar la fuerza para empujar todas y cada una de esas escaleras. Él es poderoso para darnos la salida el día de la tentación. Él es poderoso para ayudarnos a empujar esas escaleras. ¿Te parece que esa escalera ya está atornillada a ese muro, que no la vas a poder sacar nunca más? Yo te digo algo, las armas nuestras son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Él te va a ayudar. No tengas vergüenza. Deja la vergüenza. Abraza el amor por Dios. La vergüenza te va a alejar de Dios. Pero abraza el amor por Dios. Quiero vivir para Dios. Quiero empezar a hacer las cosas bien. No quiero que el enemigo toque mi vida, toque mi familia, toque mis nietos. Quiero vivir para Dios. Quiero que yo y mi casa sirvamos al Señor. Bendigo a la iglesia en esta mañana, Dios. Y te pido que ayudes a los que han estado fuera de la tierra en la que tenían que estar y hoy están sintiendo opresión. Oro para que se arrepientan y vuelvan. Oro para que vuelvan al lugar a donde tienen que estar. Oro para que vuelvan a tu voluntad, que vuelvan a la obediencia, para que sean librados de toda opresión, para que te honren con sus vidas. Te adoramos, Señor. Pienso que hemos tenido tiempo de arrepentirnos y de pedir perdón a Dios si hemos estado lejos de nuestra tierra. ¿Hay alguien acá? Quiero que todos bajen su mano y tengan sus ojos cerrados, por favor. Quiero que seamos discretos. ¿Hay alguien acá en esta mañana que dice, Matías, yo me siento oprimido, quiero que oren por mí? No voy a hacerte hacer nada, simplemente quiero que me levantes tu mano y quiero orar por tu vida desde acá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si vos no has levantado tu mano, te pido que empieces a orar, porque muchos de tus hermanos levantaron su mano recién. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esas personas que levantaron su mano, los que están en opresión. Pueden bajar su mano, hermanos. Los que se sienten oprimidos, Señor. Hacemos sonar la trompeta en esta mañana y te pedimos que nos rescates del opresor. Te pedimos que traigas libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, libertad a los que se sienten oprimidos porque miran lo que hicieron en el pasado y esa culpa los aplasta, esa culpa los anula. Hoy a esos dardos de fuego, Señor, los apagamos con el agua de tu verdad. Si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Si el Hijo nos ha perdonado, somos verdaderamente perdonados. El que pecaba, el inmoral, el que era enemigo de Dios, ha quedado sepultado en la tumba y se ha levantado una nueva creación, una nueva persona agradable conforme a la naturaleza de Dios. No somos lo que éramos. La gracia de Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Esa es la verdad. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos amados. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a condenar. Él está lleno de gracia y de amor inagotable para restaurarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Él no se acuerda de nuestra maldad.
Él es perfecto en perdonar. Si has estado oprimido por esa mentira, yo te pido que abraces la verdad de Dios en esta mañana. Sos absoluta e incondicionalmente amado por Dios. Te abandonaron las personas, pero Dios no te va a abandonar jamás. Te fallaron las personas, pero Dios no te va a fallar jamás. Tenés miedo de acercarte a Dios, tenés miedo de confiarle tu corazón a Dios porque tanta gente te dañó, pero Dios no es como nosotros. Dios no es uno más de nosotros. Él es absolutamente diferente. No hay maldad en su corazón. Él es un buen Padre. Él es bueno. No tenés por qué seguir oprimido. Abrazá la verdad. Resistí la tentación. Toma estas armas de luz. Y cuando sientas la opresión en tu hogar, hermanos, en tu hogar, en un ámbito de trabajo, cuando sientas la opresión, cuando una persona sea usada para oprimirte, para molestarte, sé sabio, hacé la pelea como debes hacerla, toma las armas de luz, pelea en oración, pelea en adoración y la respuesta va a llegar. Quiero terminar leyéndote esto, quiero que lo recibas en tu corazón, es palabra de Dios. Dice el Salmo 91, verso 9. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Aleluya. ¿Alguien dice amén a esto? Si eliges que Él sea tu refugio, no te refugies en el dinero, no te refugies en otra persona. Si haces de Él tu refugio, si haces de Él tu protección, Él te va a proteger. Él le va a dar una orden a sus ángeles para que te guarden por donde vayas. Pisotearás leones y cobras, habla en lo espiritual, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. No te asustes por el aspecto de la opresión. La opresión puede parecer eso, como una serpiente, como un león, como un escorpión. Puede parecer intimidante, pero la Biblia lo dice acá, lo vas a poder pisotear, vas a poder avanzar, vas a poder seguir. ¿Por qué? Escuchen esto. El Señor dice, escuchen esta palabra, iglesia, rescataré a los que me aman. ¿Puedes abrazar esta palabra esta mañana? Quizás no sos el más fuerte de tu familia, quizás no sos el que más pudo estudiar, quizás no sos el que más versículos sabe, quizás todavía estás luchando con muchos pecados y con muchas debilidades, pero yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Hay alguien acá que ama al Señor con todo su corazón? Alguien que me dice, pastor, quiero una mano extra para levantarla. Yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Yo rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Está tu confianza en Él? Él te va a proteger. Camina tranquilo. Ama a Dios. Confía en Él. Él te va a proteger. Cuando me llamen, yo les voy a responder. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Aleluya. Ese es el Dios del que te estoy hablando esta mañana. Un Dios que no nos pide perfección, nos dice, ámenme y yo los voy a rescatar. Ámenme y yo voy a hacer un escudo alrededor de su vida. Confíen en mí, no confíen en ustedes, no amen lo que el mundo les ofrece y ustedes van a caminar seguros. No importa lo que aparezca en tu camino, vas a pasar por encima de eso y vas a mirar atrás al final de la carrera y decir, he peleado la buena batalla, he conservado la fe, me espera la corona que el Señor juez justo me dará a mí y a todos los que amamos su venida. Amén.